Había llegado a casa del trabajo hacía aproximadamente una hora y me había acurrucado para pasar la noche. Estaba sentado en mi cama viendo la televisión. Había una tormenta afuera. Normalmente no tenemos muchas tormentas eléctricas grandes por aquí, así que noches como esas siempre me ponían un poco nervioso. Un poco después de que comenzara la tormenta, escuché algo debajo de mí, como si viniera de alguna de las habitaciones de la planta baja. Pensé que era solo la casa crujiendo, pero como me sentía intranquilo, me levanté y revisé de todos modos. No encontré nada, así que llené mi botella de agua y volví a mi habitación. Sentí que había estado arriba solo unos minutos más cuando escuché algo de nuevo. Era un sonido que realmente conocía muy bien e inmediatamente reconocí. Era una de mis lámparas en la sala cayéndose. Sé que es extraño lo específico que es eso y cómo lo sabía, pero la lámpara era muy inestable y a menudo se caía si alguien la golpeaba. En el lugar donde la tenía solía golpearla con frecuencia. Sin embargo, aunque era tambaleante, nunca antes se había caído sola. Me levanté nuevamente y bajé a la sala. Vi la lámpara tirada en medio de la habitación. Me acerqué y la recogí, pero algo no me parecía bien. La tormenta no estaba sacudiendo la casa lo suficiente como para que la lámpara se cayera sola. Simplemente no tenía sentido. Pero casi tuve que asumir que eso había pasado porque no había otra explicación. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. Revisé el piso de abajo buscando algo más, pero eventualmente volví a mi habitación. Bajé el volumen de la televisión y escuché más de cerca la tormenta. Tal vez era peor de lo que pensaba y estaba sacudiendo la casa. Me quedé arriba por un rato más, digamos unos 45 minutos, cuando sentí que la lluvia se hizo más fuerte de repente. Tal vez no lo había notado antes, pero sonaba diferente, casi como si estuviera dentro de las paredes. No sé cómo describirlo, pero sabía que algo no estaba bien. Abrí la puerta de mi habitación y pude escucharlo más claramente viniendo desde abajo. Bajé y seguí el sonido por el pasillo. Al final, cerca de la cocina, había una puerta incómoda que daba a un armario de almacenamiento. Sabía que tenía una ventana. Podía escuchar el sonido de la lluvia cayendo detrás de la puerta del armario. Sentí cómo la ansiedad se acumulaba en mí mientras la abría y veía la ventana completamente abierta. El agua se acumulaba en las cajas debajo de la ventana y la lluvia golpeaba el alféizar. Habían pasado al menos 6 meses desde la última vez que había estado en ese armario de almacenamiento, pero sabía con certeza que nunca habría tocado esa ventana y mucho menos la habría dejado abierta. La cerré para bloquear el sonido de la lluvia. Luego enfrenté el resto de mi casa, aterrorizado y literalmente temblando. Había cometido el error de dejar mi teléfono arriba, en mi cama, así que tenía 2 opciones: subir corriendo a buscarlo o simplemente salir corriendo de la casa. Estaba tan asustado que no podía pensar con claridad. Con cuidado y en silencio, tomé las llaves de mi coche de la cocina y empecé a caminar lentamente por el pasillo hacia la puerta principal, esperando que, si había alguien dentro, no me escuchara. Había avanzado más o menos hasta la mitad del pasillo cuando un repentino estallido de pasos corrió por el pasillo de arriba, justo encima de mí. Se dirigían hacia las escaleras y en un pánico corrí directamente hacia la puerta principal. Podía escuchar los pasos acercándose al final de las escaleras mientras yo salía corriendo bajo la lluvia. Me subí al coche, retrocedí y me alejé sin siquiera mirar atrás. Pude marcar el 911 desde el coche. Los oficiales no encontraron nada más que una casa vacía cuando llegaron. Al investigar más a fondo, la pared del armario con la ventana estaba junto a la mesa donde estaba la lámpara, por lo que probablemente las vibraciones de alguien intentando forzar la vieja ventana hicieron que la lámpara se cayera. Quienquiera que hubiera entrado no dejó pistas sobre lo que buscaba. Parecía que había encontrado algún lugar en el piso de arriba para esconderse y probablemente estaba esperando que yo me durmiera antes de hacer lo que fuera que planeaba hacer. Ya fuera robarme o algo peor, no lo sé. Es muy perturbador saber que había alguien caminando por mi casa justo afuera de la puerta de mi habitación esa noche, mientras yo simplemente estaba sentado viendo televisión. Incluso ahora, a veces me siento intranquilo estando en casa, con la sensación de que no estoy solo. Era una noche bastante típica a mediados de marzo. En ese momento trabajaba en una gasolinera.
Usualmente hacía turnos por la tarde, pero de vez en cuando cubría el turno nocturno de alguien. Esa mañana me habían llamado para cubrir el turno de 10 p.m. a 8 a.m., y todo contaría como horas extra, así que acepté rápidamente. Llegué, tomé el relevo del gerente y me senté detrás del mostrador. Afuera estaba lloviendo a cántaros y se suponía que una gran tormenta llegaría más tarde. Parecía que mantenía a la mayoría de las personas en casa porque la gasolinera estaba completamente vacía. Después de estar allí sentado por una hora, me puse mi impermeable y salí corriendo para preparar la estación para la tormenta. Había varias cosas sueltas alrededor de las bombas que necesitaban ser guardadas adentro. Comencé a recogerlas y corría de un lado a otro para dejarlas dentro. Mientras recogía las últimas, noté a un hombre no muy lejos de la gasolinera. Estaba al lado de la calle caminando de un lado a otro, empapándose bajo la lluvia. Era muy extraño, aunque parecía que probablemente estaba esperando un ride. Terminé lo que hacía y volví adentro. 2 horas después, los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, y poco después llegaron vientos fuertes y una lluvia aún más intensa. Sabía que sería malo, pero esto era una locura. El viento golpeaba tan fuerte los lados del edificio que hacía que toda la habitación temblara, y en un momento incluso pensé que las puertas delanteras se saldrían de las bisagras porque se abrieron de golpe. Corrí y aseguré la cerradura para mantenerlas en su lugar. Luego me dirigí hacia la parte trasera del edificio, a la sala de almacenamiento, lejos de las ventanas, y solo esperé. Quiero decir que fue quizá 30 minutos después de que la tormenta comenzara cuando, entre todos los ruidos fuertes, escuché un sonido amortiguado. No fue hasta que lo oí varias veces que me di cuenta de que era alguien golpeando las puertas delanteras. Salí de la sala de almacenamiento y miré hacia la zona de ventas. Había alguien afuera mirándome y golpeando las puertas repetidamente. Corrí y las abrí pensando que estaba en problemas y necesitaba ayuda. El hombre entró rápidamente y cerré y aseguré las puertas detrás de él. El hombre estaba completamente empapado, con charcos de agua goteando de su chaqueta y cayendo al suelo. No se detuvo a darme las gracias ni a explicarse, solo empezó a caminar de un lado a otro, cruzando el piso. Era el mismo hombre que había visto afuera antes. ¿Había estado allí todo ese tiempo? Habían pasado más de 2 horas desde que lo vi. Traté de preguntarle si estaba bien y si necesitaba que llamara por ayuda, pero el hombre seguía caminando, con una mirada vacía y hueca en los ojos. Después de observarlo por un minuto, me sentí muy incómodo y comencé a caminar hacia el mostrador para llamar a la policía. Pero cuando levanté el teléfono, sus ojos se clavaron en mí y dejó de caminar. Fue entonces cuando, mientras nos mirábamos, noté que sus manos estaban cortadas, justo en los nudillos. Estaban ensangrentadas y magulladas. Me quedé mirando demasiado tiempo, y para cuando volví a mirarlo a los ojos podía notar que estaba enfadado. «No lo hagas», dijo, refiriéndose claramente a que no usara el teléfono. No quería provocarlo, así que bajé el teléfono. Hubo un par de segundos en los que solo me miró, como si estuviera pensando si hacer algo o no. Luego se dio la vuelta y continuó caminando por el piso. La tormenta afuera se intensificó, sacudiendo el edificio y añadiendo más horror a lo que estaba sucediendo. Traté de pensar en todas mis opciones mientras este maniático caminaba a solo unos pies de mí. Podría intentar correr, pero tendría que desbloquear la puerta y ganarle en una carrera bajo la tormenta, lo que parecía muy arriesgado. También podría intentar llamar a la policía y esperar que simplemente se fuera, pero eso también era arriesgado. Curiosamente, terminé eligiendo probablemente la opción más arriesgada. No hacer nada y simplemente esperar. Me quedé allí observándolo por, no sé, al menos 20 minutos. En cualquier momento podría haber perdido la cabeza y haberme atacado, pero no lo hizo. Después de esos 20 minutos, me lanzó una última mirada, luego caminó hacia la puerta, deslizó la cerradura y salió a la tormenta. Inmediatamente llamé a la policía. No sé si fue por la tormenta o porque no lo consideraron lo suficientemente urgente, pero tardaron más de media hora en llegar. Para entonces, quienquiera que fuera ese hombre ya se había ido. Nunca lo encontraron. Cuando la tormenta finalmente pasó, al día siguiente se presentó un reporte sobre una mujer desaparecida. No había regresado a casa después del trabajo esa noche, tras salir de su oficina a las 11 p.m.
Tal vez estoy conectando cosas completamente distintas, pero el hombre mostraba señales claras de haber atacado a alguien, las heridas y moretones en sus nudillos, y la línea de tiempo parece coincidir. De nuevo, son solo teorías, pero lo que sea que estaba pasando esa noche, no he podido dejar de pensarlo desde entonces. Estaba regresando a casa después de un turno nocturno en el trabajo. Trabajo en seguridad, así que mis horarios siempre son un caos. Ese día salí a la 1 a.m. y había una tormenta bastante fuerte. Mucha agua se acumulaba en los lados de las carreteras y prácticamente no había nadie más conduciendo. La ruta que suelo tomar pasa por calles secundarias menos transitadas y por alguna razón no se me ocurrió que esta vez tal vez debería haber tomado las avenidas principales. Total, no es como si estuvieran llenas de tráfico a esa hora. Mientras avanzaba por una de estas pequeñas calles laterales, llegué a un punto que estaba completamente inundado. Era difícil calcular exactamente cuán profundo estaba el agua, pero parecía que tenía varios pies de altura, lo suficiente como para no sentirme cómodo conduciendo por ahí. Supe que tendría que dar la vuelta, lo que me frustró bastante. Puse el coche en reversa y empecé a retroceder para hacer un giro en 3 puntos cuando de repente mi auto comenzó a emitir pitidos frenéticos. Pisé el freno sin saber por qué el coche estaba reaccionando así, hasta que miré por el espejo retrovisor. Había un coche justo detrás de mí, a menos de 1 metro de mi parachoques. Fue como un susto repentino, porque durante los 10 minutos que llevaba conduciendo por esta carretera de un solo carril, no había visto ningún otro vehículo, ni delante ni detrás. Y lo más inquietante, no tenía las luces encendidas. Me quedé allí sentado por 1 minuto, pensando que seguramente se darían cuenta de que estaba retrocediendo y se moverían, o que al ver el camino inundado también darían la vuelta. Pero no hicieron nada. Simplemente permanecieron justo detrás de mí. El sonido de la lluvia golpeando mi coche y mis faros, siendo lo único iluminando la carretera, hacían que todo se sintiera aún más perturbador. Finalmente toqué la bocina un par de veces, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que algo estaba terriblemente mal. Entonces, la puerta del otro coche se abrió. Un hombre salió. Vestía ropa negra y llevaba una capucha que cubría la mayor parte de su rostro. Caminó hasta mi ventana y golpeó el vidrio varias veces. No bajé la ventana. El hombre no decía nada, solo seguía golpeando el cristal. Era algo tan inusual y espeluznante. Estaba parado ahí, en medio de la tormenta, en esta carretera vacía. Honestamente, pensé que debía estar borracho o algo por el estilo. Decidí poner el coche en marcha e intentar avanzar un poco, cuidando de no meterme demasiado en la parte inundada, pero el hombre siguió caminando junto a mi ventana. En este punto estaba casi seguro de que estaba borracho, por cómo actuaba y por no tener las luces encendidas. Pero, aunque creía haber descifrado la situación, seguía sintiéndome nervioso. Y entonces, de la nada, alguien golpeó la otra ventana de mi coche. Era otro hombre, vestido de la misma manera, y detrás de él vi a una tercera figura acercándose. Me quedé paralizado por 1 segundo, pero al darme cuenta de que el tiempo se me acababa, reaccioné rápidamente. Pisé el acelerador ya sin preocuparme demasiado por la inundación y traté de girar mi coche lo más rápido posible. Hubo un momento en el que el coche perdió tracción durante 3 o 4 segundos y pensé que había ido demasiado lejos. Pero milagrosamente recuperé el control. Logré esquivar a los hombres y escapar. Tan pronto como estuve de vuelta en una carretera principal, llamé a la policía. Fueron al lugar más tarde esa noche y, curiosamente, el coche seguía allí, justo al lado de la inundación. Sin embargo, no había rastro de los hombres. Al investigar más, rastrearon el coche hasta un concesionario a cientos de kilómetros de distancia. Aparentemente, había sido robado hacía meses. No sé exactamente qué ocurrió en esa carretera, ni cuán cerca estuve de que algo horrible me pasara. Probablemente nunca lo sabré. Pero cada vez que recuerdo esos golpes en las ventanas bajo la lluvia, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre mi espalda.